Denis Villeneuve nos entregó una película épica, un conflicto político-cultural que me dejó extasiado e interesado con el universo de Dune. Una secuela que toma todo lo que se fue cocinando en la primera entrega y explota en esta segunda parte. Wow, amigos, realmente no quería que esta película terminara. Fueron casi 3 horas de un conflicto épico donde vimos cómo Paul Atreides se convertía poco a poco en el elegido. Por más que negara su destino, este estaba escrito y no había nadie quien pudiera intervenir con él. Me encantó ver cómo poco a poco en la primera parte de la película Paul fue aprendiendo a ser un Fremen, viviendo con ellos, aprendiendo su estilo de pelea, su cultura, cómo los Fremen estaban divididos. Unos creían que Paul era el Mesías y otros creían que este era un falso profeta. Pero él se fue ganando su confianza, demostrando que pertenecía a ellos, convirtiéndose de a poco en el Muad'Dib, el elegido que guiaría a los Fremen al paraíso según la profecía. Cegado y guiado por su sed de venganza, Paul hizo todo para poder pertenecer a los Fremen y convertirse en el profeta para derrotar a los Harkonnen. En serio, no podía contando, amigos. Esta película lo tiene todo. Una muy buena historia, actuaciones demasiado buenas, una fotografía espectacular, ese toque de epicidad en las peleas que no es mucho, pero lo suficiente como para que lo disfrutes y no te satures de solamente peleas. Creo que para alguien que es amante de las películas de ciencia ficción, esta debe de ser la película definitiva. Y miren, se los digo yo que hace 3 años solamente veía películas de ciencia ficción y Marvel. Conforme me fui adentrando en el mundo del cine mamador, estas perdieron relevancia, pero con Dune parte 2 me sentí tan emocionado como hace mucho no me sentía al ver una película de este tipo. Realmente la emoción que hubo en mí viendo esta película se compara a la emoción que sentí en Avengers Endgame o Infinity War, que no son películas de cine mamador, pero como fan de los superhéroes, estas fueron un conflicto épico de mis personajes favoritos de la infancia. Y Dune, ahora como fan del cine mamador, fue el equivalente a esto. Y es que Denis Villeneuve te lleva de la mano en este conflicto político donde todo mundo pelea por Arrakis. No hay buenos ni malos. Todos pelean por sus intereses personales, traicionando sus bandos, acabando con legados enteros u obligándose a cumplir una profecía solamente para obtener su venganza. Pero en esta segunda entrega, ahora en vez de ver el conflicto a través de Paul y los Atreides, vimos el conflicto a través de Paul y los Fremen. Estos tienen en común el interés de proteger a Arrakis y la especie. Los Fremen para haberlo convertido algún día en el paraíso que tanto les prometieron, y Paul solamente para no darle la satisfacción a los Harkonnen y al emperador de que ganaron solamente por haber derrotado a su padre. Y a ver, entiendo que a lo mejor esta película les pueda parecer pesada al principio porque realmente es mucho hablar y hablar. No hay mucha acción, que, ojo, hay más acción que en la primera. O sea, solamente en la primera plantaron las bases para este universo y ya en esta segunda vemos más peleas de los Fremen contra los Harkonnen, mientras Paul sigue su camino para ser el Mesías. Entonces, si ustedes van a ver esta película, realmente vayan con la mentalidad solamente puesta en esta historia. Porque si se llegan a distraer o si pierden algún diálogo importante, sí es muy fácil que se te vaya el hilo de la historia. Y es dificilísimo retomarlo porque salen muchos nombres, personajes, hay cosas pasando todo el tiempo. Entonces, si te llegas a perder algo, ya no vas a saber ni qué onda con la película. Me encanta cómo en esta segunda entrega todos los personajes van evolucionando. Realmente la transformación de la madre de Paul me dejó sin palabras, y la actuación de Rebecca Ferguson también. En general, la actuación de todos están comprometidos, se lo toman muy en serio y es parte de la magia de esta película, provoca que te adentres más en el universo de Dune. Ahora, Paul como el elegido también me pareció increíble, ver cómo poco a poco está siendo corrompido por su sed de venganza, que pasa de no querer seguir la profecía a dejar de lado sus ideales solamente para llevar a cabo su venganza, dejando incluso a la mujer que ama con tal de derrocar a los Harkonnen y al emperador. Fue como de what the fuck, o sea, el Paul que vimos al inicio de esta saga comparado al Paul del final de esta segunda entrega es una transformación increíble.
Timothée Chalamet es un actor espectacular que me dejó sin palabras en el final de la película. Cómo imponía ese miedo ante los más poderosos. Simplemente es épica esta película. Pero no solo él lo hace increíble. ¿Qué pedo con la actuación de Austin Butler como Fate Rauta? Desde el primer minuto que sale en la pantalla te impone ese miedo que se ve en sus ojos, lo hijo de puta que es, te demuestra que es despiadado y sin compasión. He visto que lo comparan con la interpretación del Joker de Heath Ledger y con justa razón. La manera en la que Austin Butler construye a Fate Rauta es espectacular. Creo que fue mi personaje favorito de esta película. Lo que sí no me gustó tanto fue que me lo asesinaron muy rápido. Yo creía que este personaje iba a ser un dolor de huevos para Paul en la historia que estaba pasando, en la historia que iba a seguir en futuras películas, pero no. Apenas se conocen y me lo matan. Yo espero lo revivan como lo hicieron al principio con el varón, o bueno, el varón no se murió como tal, pero como que lo regeneraron, algo así, porque no mames el potencial de este personaje. Me quedé con ganas de seguir conociéndolo, explorando dentro de su mente que se ve que está muy trastornado. Ahora, la batalla final. Si de por sí esta película estaba siendo muy interesante, viendo el ascenso de Paul a ser el elegido, los planes del Imperio para tomar a Arrakis, los planes de Harkonnen para tomar el poder del Imperio, y como siempre las Bene Gesserit mueven los hilos por detrás, la batalla final me dejó sin palabras. Es como les decía al principio, esta película te va contando el conflicto mientras hay acción de fondo. Creo que eso es lo que la hace tan buena y fueron cocinando tan bien todo para la batalla final que me quedé con ganas de más. Ver a los Fremen atacar al Imperio montando a los High Hulud fue demasiado épico. Ver a Paul motivando a todos, dándoles esperanza e imponiendo el miedo a los más altos mandos fue espectacular. No tengo palabras para expresar todo lo que esta película me hizo sentir. Les digo, no quería que esta acabara. Me rehusaba a salir del cine sin ver la conclusión de todo esto. Y algo que me hizo emocionar muy cabrón, y ya no solo como fan de Dune, sino que amo a esta actriz, fue el cameo de Anya Taylor-Joy como Alia Atreides. Fue un cameo muy breve, como de 1 minuto, pero no mames, casi grito porque Anya Taylor-Joy es de mis actrices favoritas y verla en una película así de épica fue la cereza del pastel para que me acabara gustando mucho más esta saga. De su personaje no sé mucho, pero ahorita que me puse a investigar un poco, esta según va a ser muy relevante para la tercera entrega. Si de por sí ya estaba teniendo un poco de relevancia sin tener aparición, me intriga saber qué tanto va a importar en la siguiente. En conclusión, Dune Parte 2 es una secuela perfecta, me atrevería a decir. Para los amantes de las buenas historias y la ciencia ficción, esta película es lo que todo fan quiere ver. Las coreografías de pelea son increíbles, la batalla entre Paul y Fate es muy buena. Cómo le quitan la música de fondo para hacerte sentir esa tensión y dar a entender que es la batalla por el destino del Imperio. Los movimientos son increíbles. El conflicto político, que es de lo que trata esta saga, está muy bien representado. Entiendes la importancia de Arrakis, de los Fremen. En general, está muy bien construido. Las escenas de acción son simplemente épicas. También la historia un poco secundaria de amor de Paul y Chani me encanta, y que ahora en esta historia de amor como triángulo amoroso se une Florence Pugh como Irulan, la hija del emperador. Realmente no tengo palabras, me está encantando todo lo que están construyendo con este universo y yo espero que lo sigan expandiendo. Estoy enganchado con me encantó conocerlo de esta manera y mi calificación final para Dune Parte 2 es de 9.5. Ya entró en mi top 5 sagas favoritas de ciencia ficción. Me voy a ver Dune otras 3 veces y cuando salga en streaming será una de esas películas que me repetiré muchísimas veces. Gracias Denis Villeneuve por crear este maravilloso universo y hacerlo con una buena historia, buenos actores, buen soundtrack, buena fotografía. Sinceramente creo que esta película es perfecta. Pero lo que me interesa saber es si tú ya viste esta película. Apenas salió el jueves pasado, pero tú ya la fuiste a ver en IMAX, no la has ido a ver. La primera te pareció aburrida, ¿crees que esta segunda también es aburrida? Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios para seguir debatiendo como comunidad sobre esta increíble película perfecta, diría yo. Y si aún no has visto esta película, te recomiendo mucho que vayas a verla. Es algo que nadie se puede perder. La primera está en HBO Max, la segunda está ya en cines y es como les decía hace rato, vayan con esa mentalidad de ver
una historia, de entender todos los personajes, entender todas las casas, entender todas las comunidades que aparecen ahí, entender a los malos, entender a los buenos, porque sinceramente vale mucho la pena adentrarse en esta historia, en este mundo y conocer todo el universo de Dune. Y amigos, antes de irnos, muchas gracias, ya llegamos a 1000 suscriptores, ya me lo había agradecido en mi video de los Oscars, todavía no ha salido, pero cuando salga ya lo van a ver. Gracias por todo el apoyo que me han dado, gracias a todos los que se han unido a esta comunidad, por los shorts, por los videos, por lo que sea que me hayan conocido, muchas gracias. Vamos creando una comunidad cada vez más grande, yo espero que sea una muy buena comunidad. La verdad es que siempre estoy ahí viendo los comentarios, estoy viendo quién se suscribe, estoy ahí casi al pendiente de todos, casi les sabría decir quiénes son los 1000 suscriptores que están en mi canal. Les agradezco mucho, la verdad. Si tú acabas de llegar a este video y no te has suscrito, suscríbete a este canal para que te unas a esta increíble comunidad. La verdad es que es una muy buena comunidad donde se sueltan muchos datos randoms, donde se sueltan muchos datos tóxicos a veces, la verdad, pero me encanta compartir con ustedes las películas, contestarles, ahí estar debatiendo en los comentarios sobre qué pensaron acerca de alguna película. Y bueno, amigos, muchas gracias, de verdad no tengo palabras, espero sigamos creciendo más como comunidad. Si estoy aquí es gracias a ustedes, porque ustedes son los que le dan like al video, los que lo comparten, los que se ponen a comentar ahí. Entonces, muchas gracias, espero sigamos creciendo. Y una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.